Son las 9:47 y estamos ya en contacto con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. ¿Cómo está usted? Gusto saludarle. Ministra, ¿cómo evalúa la llegada de este bono de 200.000? ¿A quiénes va a llegar? Bueno, estamos muy contentos, Rafael, porque ayer el presidente promulgó este bono de 200.000 que aspira a llegar a más de 3,5 millones de trabajadores que no tenían nada que retirar, habían quedado en un saldo cero después del primero o segundo retiro, o tienen montos inferiores a 200.000 pesos a los cuales se les va a complementar los recursos para poder llegar a esos 200.000. ¿Cuántas Son más de personas 3,5 son? millones. Con más de 3,5 millones de personas. Estamos hablando más o menos, Rafael, de 2,900,000 que no tenían nada, estaban en cero y por lo tanto van a recibir los 200.000 pesos íntegros, y más o menos 650.000 trabajadores que tenían montos inferiores, montos menores a 200.000, y le vamos a suplementar para llegar a esos 200.000 y poder retirar. Más o menos el promedio de que vamos a suplementar son 125.000 pesos. O sea que, si no me equivoco, la mayoría de la gente tiene menos de 100.000 pesos. El promedio es me dijo 125.000, o sea, el promedio de esos 650.000 personas es de 25.000 pesos, lo que les queda en su fondo de la AFP. Efectivamente, Rafael, tenemos 2,900,000 que quedaron en cero y por lo tanto son los 200.000 pesos íntegros, y los 657.000 más o menos las personas que están catalogadas con ingresos inferiores dentro de sus cuentas individuales. Vamos a poder depositarle en promedio, obviamente, 125.000, así que más o menos, claro, 75.000 es la cantidad que tenían en sus cuentas individuales. Perfecto. Usted ha defendido varias veces, recuerdo, la idea de esta suerte de renta universal, ingreso permanente, de alguna manera un ingreso permanente durante la duración de la pandemia. Hemos avanzado en esta discusión, en este análisis. Los mínimos comunes de los que se ha hablado integran ese punto de vista, o deberíamos estar pensando en un cuarto retiro. Mire, la verdad es que nosotros estamos convencidos que esta posibilidad de la agenda de mínimos comunes, esta construcción de un camino común, sin lugar a dudas tiene el primer foco puesto en la protección de las familias que más mal lo están pasando. Y mientras tengamos esta pandemia que nos acompañe y que sin lugar a dudas siga teniendo comunas en las cuales tengamos que ingresar a cuarentena, o sigamos teniendo cuarentenas los fines de semana y por lo tanto los trabajos no se puedan recuperar de la manera que nos gustaría, tenemos que seguir entregando herramientas de protección social. Y es por eso que hoy día estamos en un nuevo proceso de postulación del ingreso familiar de emergencia ampliado que llega al 80% del registro social de hogares. Contarle, Rafael, que es importante transmitir de que en este nuevo proceso nosotros vamos a ingresar con ya 5,300,000 hogares de forma automática. Y solo los nuevos hogares que no hayan recibido este beneficio en el mes de abril van a ser los que van a poder postular entre el 8 y el 18 de mayo, porque la otra cantidad de hogares, que es mucha gente, más de 12 millones de personas, no van a tener que realizar ningún trámite, ninguna solicitud, y lo van a recibir desde el 31 de mayo. Esto es súper relevante porque es, sin lugar a dudas, un proceso bastante universal. Estamos avanzando hacia la universalidad de la protección de esas familias. Y también el presidente ha dicho que está toda la voluntad en este acuerdo, en esta conversación que se empezó con la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, de ver si llegamos al 100% del registro social de hogares. Eso es casi 15 millones de chilenos, casi 7 millones de hogares en nuestro país. Ya. ¿Ha tenido mucha oposición interna, digámoslo así, dentro del gabinete con estas posturas que yo recuerdo que usted viene impulsando desde hace meses, pero que ha costado muchísimo, y fue probablemente la derrota ante el TC lo que precipitó este tipo de facilidades para escucharla o para decidir ir en pos de este IFE ampliado y de una renta universal? La verdad, Rafael, es que este ha sido un proceso de aprendizaje que ha tenido aciertos y errores. Eso es real. Obviamente, al inicio de la pandemia, no obstante que creamos una red de protección, sobre todo pensando en la clase media, que no existía, no había red de protección para la clase media. Estaba muy enfocado sobre todo en los hogares más vulnerables. Pero con la caída de los ingresos, que además fue tan brusca, la clase media, que no tenía registro social de hogares, que nunca le había pedido nada al Estado y que no sabía muchas veces cómo hacerlo, tuvo que ingresar a este sistema de protección social, y además ingresó
cayendo rápidamente en la vulnerabilidad, es decir, el golpe había sido súper fuerte. En ese proceso de aprendizaje, por supuesto que hemos ido robusteciendo la red, hemos ido aprendiendo cómo tenemos que avanzar y, por ejemplo, el año pasado pusimos 6.000 millones de dólares en transferencias directas en todo el año desde que inició el COVID y en este semestre de este año vamos a poner 9.000 millones de dólares en transferencias directas, sin considerar los FOGAPES y otro tipo de aportes, porque ahí ya nos aumentamos a 30.000 millones de dólares en toda la ayuda que hemos entregado en este tiempo. Pero solo en transferencias directas, Rafael, hasta junio estamos hablando de 15.000 millones de dólares, que para que la gente nos entienda, que nos está escuchando, son sin lugar a una cantidad importantísima de recursos, son una cantidad importantísima de escuelas, de centros de salud que podrían haber sido construidos con solamente la transferencia que estamos haciendo ahora a la familia. Esa es la importancia. 15.000 millones de dólares, si yo lo divido por los 18 millones de chilenos, serían unos 800 dólares por persona, eso es unos 500.000 pesos. Sin embargo, recuerdo haber leído a Andrea Repeto, la economista, diciendo que es de 10.000 millones, solo 2.000 habían llegado efectivamente a la familia, así que el resto se perdía en una maraña burocrática que va de los FOGAPES, de proyectos rechazados. ¿Cuál ha sido la relación entre los dineros que se destinan y los que efectivamente llegan a las familias? Bueno, como yo le decía, es súper importante aquí decir que separando lo que es el FOGAPE, todo lo que es la ayuda en materia de pyme, nosotros el año pasado tuvimos 6.000 millones de dólares y en este año vamos a tener 9.000 millones de dólares en total de transferencias de las familias, 9.000 hasta junio, 15.000 millones de dólares de transferencias directas a las familias, independiente de, obviamente, todo lo que es la ayuda de otro tipo, lo que tiene que ver con el FOGAPE y otro tipo de ayuda, sobre todo dirigida a las pymes y que tenemos que reforzar sin duda alguna, Rafael. Pero quiero transmitir de que todo el año pasado fueron 6.000 millones de dólares y en este vamos a llegar con la suma a 15.000, 9.000 solo en este semestre y es un esfuerzo muy importante porque lo estamos construyendo entre todos. Este mes de abril, las transferencias solo en ingreso familiar de emergencia por un mes son 1.500 millones de dólares. A mí igual me complica hablar de cifras porque finalmente cuando una familia lo pasa mal, cuando a una familia no le llegan estos recursos, a pesar de que nosotros hablemos de esta cantidad importantísima, ¿no es cierto?, de recursos, de estos 15 hospitales de alta complejidad en un mes que estamos inyectando para poder financiar este ingreso a emergencia de abril, lo cierto es que sabemos que esa familia no va a entender esos números y obviamente va a decir yo necesito apoyo. Y eso es lo que nosotros queremos avanzar finalmente, ojalá en este acuerdo y en esta agenda de mínimos comunes, porque tenemos la posibilidad cierta de llegar al 100% del registro social de hogares, a 7 millones de hogares con esta transferencia de 100.000 pesos por integrante del hogar hasta un hogar de 4. Y esa es una oportunidad que yo estoy convencida, no tenemos que perder, que tenemos que avanzar y que tenemos que consensuar rápido, porque tampoco nos podemos demorar muchísimo, sino que ojalá podamos avanzar a la brevedad. La salida del subsecretario Sebastián Villarreal fue un avance se destrabaron este tipo de asuntos. Él era partidario de la hiperfocalización, él mismo lo había dicho, digamos, mientras que usted era partidario de ampliar los beneficios. ¿Fue un avance en ese sentido que él renunciara? Yo creo que el subsecretario Villarreal cumplió un ciclo, él cierra una puerta con la decisión obviamente de su renuncia y nosotros empezamos a un ciclo nuevo en este ministerio que es súper relevante que nos pidió el presidente, que tiene que ver con avanzar hacia la universalidad de beneficios. Él lo planteó hace 2 sábados atrás, la necesidad de llegar al 100% del registro social de hogares y de mantener esa protección todo el tiempo que sea necesario, acompañando a las familias que lo han pasado mal. Ha nombrado a la subsecretaria Andrea Valladares, que asumió el día de ayer, con la cual ya nos estamos coordinando muy fuertemente. Tenemos una subsecretaria de Evaluación Social como la subsecretaria Candia, que trabaja y que conoce perfecto todo este proceso que ha tenido aciertos, insisto, errores y donde hemos tenido que entender y aproximarnos de una forma muy diferente a los beneficios. ¿Sabes lo que pasa, Rafael? Es que en tiempos normales la focalización, la información, la data era mucho más exacta para nosotros tomar decisiones y ir directamente a esas familias a apoyar. En
emergencia, la robustez del Estado tenía debilidades importantísimas, no sabíamos bien qué estaba pasando con cada una de las familias como para poder hacer una segmentación de ellas. Y en ese entendido y en ese aprendizaje, por supuesto que hemos ido mejorando, aprendiendo y robusteciendo, y hoy día estamos, como le digo, en el 80% de registro social de hogares. Hasta el 18 de mayo, las nuevas postulaciones, podemos llegar a casi 600.000 hogares nuevos más que podríamos ingresar y que estamos tratando de difundir para que nadie se quede fuera de estos beneficios. El presidente ha dado órdenes de entonces de que esto avance hacia una cobertura universal. En ese sentido, ha habido críticas contra su principal asesor, el señor Larroulet. ¿Usted ha contado con colaboración de Larroulet en este giro, en este nuevo ciclo que se le está dando la ayuda a las personas damnificadas en términos económicos por esta pandemia? Yo creo que es súper importante decir que nosotros como gobierno tenemos una definición clara, mandatada por el presidente, que es trabajar y avanzar en mejores y mayores ayudas hacia las familias, sabiendo que todavía nos queda mucho que enfrentar. Y es así que en los puntos de protección de la agenda de mínimos comunes, tal cual como lo ha dicho el ministro Cerda, el ministro Osa, el ministro Belolio, estamos hablando de protección de la familia, ojalá avanzar al 100% del registro social de hogares, estamos hablando de mayor protección para las pymes, que necesitan más ayuda, en subsidios más directos y también en temas de alivio tributario. Estamos hablando de proteger de mejor manera esta red de protección sanitaria COVID, porque ahí hay que seguir dando una lucha para poder ganar esta batalla en el sentido de vacunas, en el sentido de profesionales de la salud, en el sentido de la atención primaria y sobre todo en la pandemia, después de la pandemia, Rafael, porque esto es una alerta súper grande. La lista de espera que viene por la postergación de las atenciones por el COVID y también la pandemia en materia de salud mental. Son dos temas súper relevantes que también nos vamos a tener que hacer cargo. Y el cuarto punto que el gobierno quiere impulsar, y lo dijo ayer el presidente en la promulgación del bono de 200.000, es el diálogo, es la recuperación obviamente de las capacidades de conversar. Con transparencia entendemos que el proceso, mucho de ello tiene que llevarse a puertas completamente abiertas en el Congreso, que la gente sepa lo que cada uno de nosotros opina, propone y vota, pero con capacidad de conversar, de finalmente plantear lo que uno cree, devolver lo que el de al frente cree y tratar de consensuar, no solamente imponer, porque si no, obviamente no tenemos ninguna posibilidad de llegar finalmente a ese camino común. ¿Y la ruleta? Bueno, todo el gobierno, si mal que mal estamos mandatados porque el candidato Desbordes, de Renovación Nacional, su partido, ha dicho que él es un obstáculo. De hecho, la salida del señor Villarreal es el yerno de Larroulet. Hay versiones de prensa que dicen que él era muy partidario de la hiperfocalización que defiende también Larroulet. Por eso le pregunto si este cambio de ciclo incluye a Larroulet como una colaboración en su política, en esta política que el presidente ha instaurado ahora de ampliar los beneficios, o está a favor o en contra, y de qué manera va a actuar él. Todos y cada uno de los integrantes del gobierno tenemos un lineamiento claro por parte del presidente, que es avanzar en este camino, y por lo tanto todos tenemos que colaborar para que esto sea una realidad. Aquí ninguno se puede quedar fuera, este es un camino que el presidente ya mandató y que estamos avanzando con fuerza, y usted lo verá en esta nueva postulación, el 1.300.000 pensionados que durante el mes de mayo van a recibir los 100.000 pesos del bono clase media dentro de su pensión, en el préstamo social que se inicia la postulación también hoy día, donde aspiramos a llegar a más de 2.700.000 personas, y el 1.850.000 personas que ya han recibido ese bono de clase media, y vamos a buscar una figura que nos pidió el presidente de revisar quiénes se quedaron fuera y cómo podemos contribuir a que ingresen al ingreso familiar, y si no ingresan a ese o al FOGAPE, buscarle una solución. Es decir, este camino es de protección a las familias que más mal lo han pasado, y ahí todos en el gobierno tenemos que contribuir a eso. Ministra, me llegan preguntas por Twitter para usted. Esta dice: a mí me quedan 2.700 pesos en mi cuenta de AFP. ¿Me llegaría algo? Supongo que este es del grupo que le van a completar los 200.000 pesos.
Bueno, es muy importante decir de que efectivamente quedó en cero en algún momento 200.000. Si no quedó en cero por alguna razón y le quedaron 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, complementamos la diferencia para llegar a 200.000 y pueda retirar la totalidad de los 200.000. Y en esto es importante, Rafael, decir de que nosotros debiéramos tener como el jueves la nómina por parte de las FP hacia la tesorería, estar depositando los recursos y validados por la tesorería, ojalá el viernes, para empezar la solicitud en los diferentes banners de la AFP la semana que sigue. Por lo tanto, la próxima semana, a fines de la próxima semana, ya los usuarios deberían saber que tienen derecho a retirar estos montos y poder solicitarlo la semana que sigue. Muy bien, del préstamo solidario, Leo, el Servicio de Impuestos Externos, dice: ya puedes solicitar el beneficio, ingresa a ci.cl y te informaremos automáticamente si cumplen los requisitos y monto. Y me escriben que ¿por qué están rechazando los pensionados con retiro programado que califican al préstamo y que están sobre la pensión mínima de 158.000 pesos? ¿Eso es real? ¿Se los rechaza a las personas con retiro programado? No, esto es muy importante. El préstamo solidario es un préstamo que se da para las personas que tienen el monto del sueldo mínimo y sin tope hacia arriba en ingresos. A diferencia del bono clase media, nosotros no tenemos tope porque entendemos que alguna persona que ganaba más de 2 millones puede requerir porque hoy día, por ejemplo, haya quedado cesante y esté sin ingreso y por lo tanto necesita la ayuda del préstamo social. Si le cayó el 10% de sus ingresos comparado entre julio y diciembre del 2019 versus julio y diciembre del 2020, que fue la fecha de comparación que nos solicitaron también en la discusión en el Congreso Nacional, pueden optar a este préstamo social solicitado desde el día 8 de mayo y durante 6 meses. 3 cuotas si no recibe bono, 2 cuotas si ha recibido bono de clase media. Los pensionados que cumplan estos requisitos, porque por ejemplo tengan una pensión, pero además, por ejemplo, puede pasar de que sigan trabajando y estén dentro de los ingresos del monto, pueden solicitarlo. Yeah. Y el pago de la pensión, del bono clase media, se va a depositar en su pensión. Esos 100.000 pesos de los pensionados de retiro programado se depositan en la pensión y no es necesario solicitarlo en ninguna parte. Ministra, sobre las rentas vitalicias, la pregunta, ayer lo estaba conversando con un par de abogados tributaristas y me decían que sale más conveniente pedir un préstamo que retirar el 10% de las rentas vitalicias porque va a disminuir la pensión en un 10%, pero que va a seguir pagándose incluso después de haberla reintegrado. ¿Es eso real? ¿Es más fácil pedir, es más conveniente? ¿Le cuesta menos al pensionado por renta vitalicia, le cuesta menos pedir un préstamo que retirar el 10% de las rentas vitalicias? Mire, la figura que se aprobó en el Congreso Nacional es efectivamente una figura que hoy día se está regulando por la CMF para que las compañías de seguro entreguen este 10% y después son condiciones que se ponen por las mismas compañías para poder devolver efectivamente lo que se solicitó, porque en algún momento se pensó que esto era solamente un retiro y que finalmente no se iba a reintegrar y en realidad era una suerte de anticipo solidario. Por eso nosotros queríamos, en el proyecto que había mandado el presidente, ver la posibilidad de que esto se entregara por parte del Estado en condiciones mucho más favorables, con tope obviamente de lo que eran las rentas vitalicias que se estaban pagando y obviamente se terminaba de pagar en el momento que se reintegraba ese anticipo solidario y obviamente lo entregaba la tesorería con condiciones mucho más favorables. Lo que quedó efectivamente en la reforma constitucional es un anticipo solidario que se tiene que devolver según las condiciones que se pongan por parte de las compañías de seguros reguladas por la Comisión de Mercado Financiero. Y eso habría obviamente que comparar ahí, Rafael, y no tengo el dato y habría que preguntarle probablemente a las instituciones financieras, probablemente a la CMF, si es mejor comparando, obviamente solicitar condiciones de crédito, pero también es cierto que las personas pensionadas muchas veces no pueden acceder a condiciones propicias de crédito. O sea que si entiendo bien, las aseguradoras impondrían sus términos para este reintegro, para las condiciones en las cuales debería devolverse el dinero y eso podría estar sujeto a intereses mayores que los de un préstamo. Y esperamos, obviamente, porque como quedaron en condiciones que se iban a regular, que a través de la regulación de la CMF permitamos que esas condiciones sean condiciones favorables para los pensionados vitalicios. Eso es lo que nosotros queríamos en las reglas del juego, claro, que queríamos poner en el
enviado, que era algo que estuviera claramente establecido, muy regulado, y ahora obviamente será la Comisión de Mercados Financieros, que reemplazó a la SBIF, quien tendrá que regular bien para proteger a los pensionados de rentas vitalicias. Ministra, la experiencia nos enseña que estas crisis sanitarias provocan un brusco descenso en la actividad económica. La gripe española lo muestra, otros episodios de menor nivel también lo muestran, pero las salidas son mucho más lentas, como todos los frenazos económicos. Por tanto, hoy día, me equivoco mucho, o su ministerio debe estar proyectando cuánto tiempo vamos a estar en esta suerte de situación excepcional. ¿Tenemos alguna estimación? ¿Cuándo vamos a revisar esto? Primero, ¿cuánto tiempo estima usted en llegar a la máxima universalidad posible de los beneficios? ¿Y cuánto tiempo se van a mantener después de instaurados? Bueno, lo primero es decir de que para la certeza de las personas hay una extensión del ingreso familiar de emergencia empleado seguro hasta el mes de junio, y todas las personas que recibieron en abril reciben automáticamente en mayo y en junio, y los que califiquen en mayo automáticamente en junio. Y el presidente ya ha dicho que esa extensión va a seguir obviamente todo el tiempo que sea necesario, asociado a los problemas que puedan haber de temas sanitarios, que sigamos con una tasa alta de contagios, con complicaciones obviamente de dificultades de camas críticas u otros, y obviamente asociado también a la situación económica, social, que tiene que ver con que no recuperemos los empleos o que los ingresos de la familia efectivamente sigan muy dañados. Y eso obviamente se puede extender, y eso es parte de la conversación que estamos teniendo con la oposición. Sin lugar a dudas, lo que viene después es cómo vamos a ir recuperando cuando avancemos en paso a paso y las comunas estén mejor, cómo nosotros vamos transitando desde la protección, ¿no es cierto?, de este ingreso familiar de emergencia, o como le queramos llamar el día de mañana, universal, a una suerte de recuperación de los empleos, y ahí inyectar obviamente recursos, por ejemplo, directamente al bolsillo de las familias que van recuperando sus empleos. Y es por eso, por ejemplo, que el subsidio nuevo empleo lo que busca es que una persona que es mujer, persona con discapacidad o un joven entre 18 y 24 años reciba 70.000 pesos mensuales directo al bolsillo cuando encuentre trabajo. Es decir, es una inyección directa a esa familia que está encontrando trabajo y que tiene esa protección, que es la mejor de todas, que es tener un trabajo estable, formalizado, que vaya aumentando sus recursos en el tiempo, en 70.000. Y a todos los demás, 50.000. Porque lo que tenemos que hacer es una transición de protección, es decir, recibir el IFE probablemente, y a su vez hacer incentivos para ir recuperando los empleos, ya sea incentivos para las empresas para que contraten o recontraten a los trabajadores suspendidos, como también a quienes están trabajando reciban también mayores ingresos. Esa es la mezcla que probablemente vamos a tener que hacer para que la recuperación sea económica y también social. Y hasta entonces, tomando en cuenta que mucha gente usa o estos bonos de clase media o el IFE para sobrevivir, ¿qué pasa con las deudas que se van acumulando? Pienso en créditos hipotecarios, pienso en los aranceles universitarios, en consumo de servicios básicos. ¿Qué medidas se están viendo a 2, 3, 4 meses plazo, que es el horizonte de vacunación que tenemos, septiembre, para que estas personas no queden endeudadas más allá de lo que pueden pagar? Sí, efectivamente una de las preocupaciones y de la conversación que ha tenido el presidente tiene que ver con cómo podemos generar un alivio en lo que es el pago de ciertas deudas que están establecidas, ¿no es cierto? Esos compromisos que uno tiene y que son ineludibles. Así está el tema de los servicios básicos, donde está esta ley que se prorroga para evitar los cortes, pero que también va aumentando obviamente la deuda de los hogares que no pueden pagar. Ahí hay una conversación que ha tenido el ministro Llobet, el ministro Moreno y el ministro Cerda con el Congreso en materia de consumos básicos, luz, agua potable. Estamos viendo también todo lo que pasa con la garantía del Estado para poder postergar los créditos hipotecarios en una ley que fue aprobada, y por supuesto viendo cómo finalmente todas estas deudas que están presentes en materia educacional, los mecanismos permiten obviamente aliviar esa carga, y eso también es un trabajo que se ha hecho por parte del Ministerio de Educación. O sea, somos conscientes de que estamos entregando una protección que muchas veces se requiere para la alimentación, para la seguridad alimentaria, para necesidades muy básicas, pero también la angustia obviamente de las familias va en sus deudas y en querer pagarlas. Hemos visto que cuando se saca por parte de las personas el 10% o reciben el ingreso familiar de emergencia o el bono de clase media, la gente se pone al día en sus deudas.
Eso es lo que hemos visto. O sea, la gente quiere cumplir, quiere pagar y quiere poder responder. Entonces tenemos que ver cómo ayudar efectivamente a que las familias tengan facilidades, y es por eso, por ejemplo, las contribuciones, las personas mayores que se les condonan, o a las personas finalmente que tienen también necesidad de pagar, se posterga. Estamos viendo cómo ayudar para que cuando uno recupere efectivamente los ingresos de esa familia y los trabajos, empiecen obviamente a pagar esas deudas que hoy día, en las condiciones adversas que se están, muchas veces no se pueden pagar. Muy cortito, esto se va a hacer en conjunto con la oposición, porque probablemente todos estos planes van a tener que extenderse más allá del nuevo gobierno. Y más allá de que sea de izquierda o de derecha, de gobierno o de oposición, va a ser un gobierno que va a tener que asumir estos compromisos como propios. Entonces, se va a tratar con la oposición también, ¿o no? O sea, no podría estar más de acuerdo, Rafael. Si bien obviamente el gobierno tiene atribuciones administrativas para tomar decisiones y otras tiene que enviar al Congreso y debatirla y votarla, lo cierto es que estamos enfrentando una crisis tan profunda, la más profunda de los últimos 100 años, que ha retrocedido en 10 años la empleabilidad, sobre todo golpeando muy fuertemente a las mujeres jefas de hogar. Eso va a implicar deuda, va a implicar muchas cosas. Tenemos que hacerlo efectivamente con todo el mundo a fin de que el nuevo gobierno, independiente de quién sea, entienda las decisiones que tomamos y nos hagamos cargo entre todos de poder finalmente ocupar la solidaridad general, la responsabilidad fiscal de hace tantos años, para hacernos cargo de ayudar a quienes más lo necesitan hoy día. Yo creo que de eso se trata gobernar, y de eso se trata querer gobernar en el futuro. Por lo tanto, comparto plenamente su visión. Abuso usted, tengo una nueva pregunta en Twitter, la leemos ahora. Dice: consulta, IFE ampliado, cuando postulé el 21 de abril estaba entre el 71 y el 80%. Ayer revisé y el 27 de abril subí sin solicitar actualización del registro al 81 y 91. ¿Considerarán el registro al momento de la postulación o no me llegará porque subí? Dice Sebastián Verdugo. Subió en el porcentaje al cual pertenece. ¿Cuál va a ser el registro que se toma en cuenta en el momento de la postulación? Sí, efectivamente, y es muy relevante decir que por eso nosotros también queremos llegar al 100% del registro social de hogares y poder permitir que las familias, independientes de la calificación, entendiendo de que aunque estén dentro del quintil más alto del registro social de hogares, por ejemplo, entre el 80 al 90 o el 90 al 100, también son familias que pueden estar pasándolo mal y que requieren este apoyo. Entonces, para evitar efectivamente estas dudas que tiene Sebastián o estas angustias que pueden tener otras personas diciendo yo puedo aumentar mi registro y pasar y quedar fuera, es que nuestro llamado es a llegar a acuerdo rápido, subir al 100% y permitir que todas las familias que lo soliciten y que lo necesiten y que estén en nuestro registro puedan recibir este aporte de 100.000 pesos por integrante del hogar. Son las 10:14, estoy en el tiempo, lo tengo clarísimo, pero ya que mencionó el tema de la pérdida de empleo de las mujeres, que las ha hecho retroceder 2 décadas, ¿qué planes específicos hay o se están estudiando para incentivar el empleo femenino, para que muchas mujeres que habían logrado una independencia económica y que hoy día han tenido que volver a la casa a cuidar a los niños, a cuidar a los adultos mayores, qué vamos a hacer para facilitar el retorno de estas personas al mercado laboral? Bueno, primero es que tenemos subsidios directos a las empresas para la contratación de mujeres, para la reincorporación de mujeres que están suspendidas. Les inyectamos mayor cantidad de recursos en subsidio a las empresas que toman esa determinación. Lo segundo es que también les transferimos mayores recursos por 6 meses a las mujeres que encuentran trabajo para que dentro de su recursos... ¿De qué monto hablamos? ¿De qué monto? El mismo que hablamos. Claro, que es el nuevo empleo. Ahí son 70.000 pesos por 6 meses a las mujeres. Y además estamos reforzando todo lo que son los programas de emprendedores, ya sea FOSI, Cercotec, Corfo, enfocados en mujeres. Porque también muchas mujeres, por el tema de cuidado a los niños, que nos guste o no, sigue estando lamentablemente en las mujeres la vía. Obviamente muchas mujeres aspiran, por ejemplo, a tener un emprendimiento más que un trabajo para poder tener el cuidado de los niños, de las personas mayores, personas con discapacidad. Es algo que debemos cambiar culturalmente en corresponsabilidad, pero sigue siendo una realidad. Entonces estamos reforzando todos nuestros programas de emprendimiento. FOSI, Cercotec,
Corfo y otros, y la ministra de la Mujer, la ministra Mónica Salaquet, ha tenido un rol súper relevante en esta materia de relevar, por ejemplo, la protección de las mujeres con niños. Y en ese sentido, todo lo que es el subsidio Protege para poder entregar esos 200.000 pesos a las mujeres que trabajan y que necesitan poder cuidar de buena manera a sus niños y ver cómo hacen ese esfuerzo con esos 200.000 pesos para poder realmente compatibilizar ese trabajo con ese cuidado. Y también la conversación que está dentro de mínimos comunes y que lo dijo el presidente, que tiene que ver con crianza protegida, que tiene que ver con el cuidado de los niños que tienen a sus niños pequeños recién nacidos y que obviamente quieren poder quedarse cuidándolos en estos momentos tan duros. Ahí también hay una conversación, hay un empuje por parte de la ministra Salaquet y el ministro del Trabajo y su secretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, y también esperamos llegar a un acuerdo en esa materia. Doña Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, muchísimas gracias por este largo contacto y por todas las explicaciones que nos ha dado acá en CNN y Televisión. No, muchísimas gracias, Rafael, y contarles que tenemos una pauta, por eso me tengo que ir del CERVEL por escaños reservados. Recordemos que en la elección del 15 y 16 de mayo, por primera vez, vamos a elegir representantes de los pueblos indígenas. Es una oportunidad increíble, más de 1.200.000 personas están completamente validadas para pedir su cédula y voto indígena, y queremos esos 17 escaños muy representados con mucha participación, así que aprovecho también de que ustedes nos ayuden a hacer ese llamado para que sea un éxito la representación de los pueblos originarios y la Constitución se escriba como corresponde con letra indígena. Muchísimas gracias.